de conocer al Señor Jesucristo, pero de lo que todavía son aquellos que todavía no han conocido de su amor. Es importante que identifiquemos lo que el apóstol Pablo nos quiere hablar en la carta a los Efesios, en donde nos está mostrando las profundidades, el pesimismo acerca del hombre que estaba muerto y perdido en sus delitos y pecados, y por consiguiente estaba condenado, estaba listo para morir. Pero también el apóstol nos va a mostrar a las alturas y nos va a llevar las alturas de la gloria de Dios cuando dice que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Miraremos la condición y la incapacidad de la naturaleza humana para poder conseguir salvación y salvarse a sí mismo. El apóstol está rogando a Dios que nos dé sabiduría para que nosotros los lectores podamos entender la revelación del conocimiento de Dios y cómo nosotros fuimos llamados a ser coherederos con Cristo, y cómo Dios le ha dado autoridad a Jesús y lo levantó y lo exaltó sobre todo principado y sobre toda potestad, y le dio poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. Pero también en el capítulo 2 el apóstol nos va a mostrar cómo nosotros hacemos parte de ese triunfo glorioso de Cristo cuando venció la muerte, y es compartido con todos aquellos que creen en Él, porque dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Vamos a mirar el problema que tiene el hombre y vamos a hacer un diagnóstico correcto. Porque cuando tú no haces un diagnóstico correcto de cómo está tu condición espiritual sin Cristo, entonces va a ser muy posible, muy difícil que aceptes el antídoto para ese diagnóstico o esa enfermedad que es la sangre de Jesús. Cuando tú estás padeciendo una enfermedad de muerte, no puedes atender una enfermedad tan agresiva con una pastilla de aspirina o de ibuprofeno. Necesitas un antídoto que sea efectivo para que pueda preservarte tu salud y generar alivio. Lo mismo sucede con el hombre pecador que está apartado de Dios, que está lejos de la misericordia y del amor de Dios, creyendo que por sus obras o creyendo que por su justicia puede tener una comunión, una relación con Dios y alcanzar salvación. Está equivocado, porque el único antídoto para la enfermedad del pecado, para la enfermedad y la condenación eterna, se llama la sangre de Jesucristo. ¿Quiénes dan gloria a Dios por ello? Y es esa sangre la que lava, la que limpia, la que sana el corazón, la que quita la enfermedad del hombre. Es el único que puede traer esperanza a la humanidad. Y vamos a mirar algunos puntos que son importantes de la condición del hombre y lo que hizo Dios por él. Lo primero que tenemos que entender es que el hombre sin Dios está muerto espiritualmente. Y por favor sígalo con atención, porque el Espíritu Santo en esta mañana va a sensibilizar tu corazón para que de aquí salgas convencido de que esa persona que está a tu lado necesita del amor de Jesús. Y vamos a mirar entonces el capítulo 2 de Efesios, versículo 1 en adelante. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y Él os dio vida a vosotros, quienes aquí han recibido vida del Señor, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera
en los hijos de desobediencia, entre los cuales también, ¿quiénes? Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lea conmigo el versículo 4 en voz alta. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con ¿quién? Lea fuerte lo que sigue. Por gracia, diga fuerte, por gracia soy salvo. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué, iglesia? ¿Para qué fuimos creados, iglesia? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Damos gracias a Dios por esta palabra. Miremos cómo el apóstol nos muestra que aquellos que están sin Cristo son muertos vivientes, que andan por el mundo creyendo que tienen vida, creyendo que tienen libertad, pero están separados de Dios. Eso significa la muerte espiritual. Que no tienen allí una relación con Jesús. Porque aquel que está separado de la vida, de la fuente de la vida, que es Cristo, que es Dios, entonces no puede estar vivo. Sino que estar sin Dios es estar muertos y estar lejos de la vida de Dios. El mismo apóstol lo dijo en el capítulo 4 de Efesios. Vaya ahí por favor, hablando de la nueva vida que tenemos en Cristo. En el versículo 18 dijo que aquellos que están sin Dios, aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, tienen el entendimiento como entenebrecido y son ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Y por qué más? Por la dureza de su corazón. Muchos de ellos están lejos de Dios, no porque quieran estar lejos de Dios, sino porque son ignorantes de la verdad. Porque no tienen el conocimiento de la verdad. Y esta ignorancia no los está eximiendo de la muerte eterna. Porque aunque no conozca, será responsable de dar cuentas a Dios. Pero nosotros como iglesia somos responsables de entender esta realidad y demostrar la verdad que los sacará de la ignorancia. Demostrar la verdad, la única palabra que puede sensibilizar la mente cauterizada y entenebrecida. La palabra entenebrecimiento es que no tiene sensibilidad. Es que no le importa nada, es que está oscuro y no aceptan la verdad de la piedad y del amor. La causa de esta muerte, dice el versículo 1 del capítulo 2, es que ellos están en delitos y en pecados. Han traspasado límites, se han desviado del camino correcto. Han errado al blanco. Dios ha trazado un camino para la humanidad. Ha restablecido el puente y la comunicación que se había roto por el pecado entre Dios y los hombres, enviando a Jesucristo. Pero ellos no quieren caminar ese camino. Están muertos. Yo no sé si usted ha visto alguna de las películas The Walking Dead o los muertos vivientes o los muertos caminantes, que son entes que andan por el mundo, que andan por las calles.
ahí medio deschavetados, aparentando que tienen vida, pero no la tienen. Lo segundo que quiero mostrarte de la radiografía de un hombre sin Dios es que es una persona que sigue la corriente de este mundo. Y cuando hablamos de la corriente de este mundo, estamos hablando de lo que la generalidad de las personas hace. De cómo están metidos en un río, pero no en el río que estábamos cantando ahorita, sino que están metidos en un río de esclavitud, en donde parece que no pueden ni siquiera girar ni devolverse, porque es tanta la multitud que está ahí que parece normal ese camino. Los raros somos los que queremos caminar en el río de Dios. ¿Es así o no, hermanos? Parece normal estar en las andanzas, tener los comportamientos que ellos tienen. El apóstol Pablo dijo en el versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es una sociedad organizada, pero que ha sacado a Dios de en medio de ellos. Es una corriente que ha dejado los valores del reino de Dios para rendirle culto al materialismo y a los deseos del hombre. La gente misma no se da cuenta. Creen que son libres, que hacen lo que quieren, que van a donde quieren, pero están bajo una poderosa influencia natural que les llega a través de la cultura. Y entonces comienzan a comportarse como todo el resto de la gente se comporta. La moda de última generación, los últimos zapatos. He escuchado canciones tan extrañas: Balenciaga, Gucci, no sé qué más cosas cantan. Yo no sabía qué significaba todo eso, pero es el estigma, es la etiqueta que un hombre que anda en la corriente de este mundo tiene que tener para ser aceptado y hacer parte de ella. Las palabras, las expresiones que usan, yo no sé si usted ha notado que hay como épocas en donde unas palabras cogen fuerza y todos tienen que hablar la misma cosa. Todos tienen que comportarse con los mismos ademanes. Y lo más triste de todo es que el apóstol nos está diciendo que el control de esta corriente, ¿quién la tiene, hermanos? El príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el diablo. El versículo indica que él opera en el mundo invisible, donde tiene el dominio sobre principados, potestades, pero también tiene el control de los hijos de desobediencia, de aquellos que no han querido sujetar su voluntad a Dios. Y bueno, hay algo que nos tiene que asombrar, y es que algunos que dicen ser creyentes, lastimosamente se ven influenciados por la corriente de este mundo. Y de una manera casi que automática y a veces hasta imperceptible, están controlados y pierden su identidad porque no tienen poder adquisitivo. Pierden su identidad porque quizás no se parecen a los de afuera. Se sienten incómodos porque no tienen la ropa de última marca. Cuando el Señor Jesucristo nos pone a estrenar todos los días, hermano. ¿Quiénes aquí están estrenando hoy? Levante la mano los que están estrenando, a ver, yo los veo. Tan poquitos, hermano.
Su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Todos los que estamos aquí estamos estrenando una nueva misericordia. Ahora sí, levante la mano quienes están estrenando hoy. Mírenlos, mírenlos. No la baje, no la baje. Yo quiero ver quienes verdaderamente están valorando la misericordia de Dios hoy con su vida, porque no nos movemos conforme a la corriente de este mundo, sino conforme a la misericordia de Dios. Ahora sí, apláudale fuerte a su misericordia. No nos podemos mover conforme a la corriente del mundo. No podemos caer en esclavitud. No podemos ser ignorantes y dejar que el príncipe, el diablo, la potestad del aire gobierne nuestras vidas. Lo tercero que quiero mostrarte de la radiografía de un hombre sin Dios es que vive en los deseos de la carne. Vive en los deseos de la carne. El versículo 3 me llama mucho la atención. Como esta radiografía, que para muchos es difícil de aceptar, porque hay quienes se justifican en sus bondades, hay quienes se justifican en sus obras, hay quienes se justifican en que no hacen mal a nadie, en que no roban a nadie y que ellos no tienen por qué estar ahí. El escritor de esta carta, el apóstol Pablo, era un erudito fariseo que conocía la ley y que la enseñaba de una manera natural y carnal. Estaba apartado de Dios, pero era un hombre de buenas obras. Era un hombre que predicaba la palabra, la ley. Pero un día él necesitó encontrarse con Jesús cara a cara y reconocer que él era malo y que estaba apartado de Dios. Y me encanta porque él se involucra en esta lista en el versículo 3 y dice: entre los cuales también todos nosotros. ¿Quiénes también estaban ahí? ¿Quiénes? Todos vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes de conocer a Jesús, el apóstol Pablo necesitaba arrepentirse, necesitaba de la misericordia. Y dice que todos, por más que seamos buenos, por más que seamos dadivosos, por más que seamos honestos, todos, el hombre desde su nacimiento necesita arrepentirse por el pecado y la naturaleza pecaminosa con la que venimos. Hay algunos papás que cuando uno les dice su hijo ya recibió al Señor en su corazón y se arrepintió de sus pecados, se quedan mirando y dice: pastor, pero si mi hijo es un santo, mire esa belleza, acaba de nacer, mire qué ternura, mire que... Yo quiero decirte que por más bello y por más tierno que sea, necesita arrepentirse. Por eso, para que llegue a suceder eso, todas las noches, todas las mañanas, tú y yo como padres tenemos que sentarnos a mostrarle la verdad del pecado del hombre, pero enseñarle el antídoto contra el pecado que se llama Jesucristo, para que cuando él tenga conciencia y quiera tomar una decisión personal, él pueda decir: Jesús, yo te necesito, perdóname y lava mis pecados. El proverbista dice que la necedad y el pecado vienen arraigados en el corazón del muchacho, y la única forma de hacer libres a nuestros hijos de la rebeldía es que ellos conozcan el evangelio del Señor. No se trata de traerlos a la iglesia solamente, mientras que podamos controlarlos u obligarlos. Eso no transforma el corazón del muchacho. Se trata de mostrarles con amor, con la verdad, que él necesita un encuentro personal con Dios todos los días.
Porque si no va a terminar viviendo como el apóstol Pablo estaba diciendo. Todos en otro tiempo vivíamos en los deseos de nuestra carne. Y no hablamos solamente de los deseos físicos, sino también aquellas cosas que hacen parte de nuestro carácter, como la soberbia, como la arrogancia, como la envidia, la venganza. Pero sobre todo, un hombre que anda en los deseos de la carne es un hombre y una mujer que rechazan la verdad de Dios. Un diagnóstico como este no es fácil de aceptar, porque derrumba un buen concepto que normalmente todos tenemos de nosotros mismos. Pero cuando miramos alrededor, entonces tenemos que entender que es el diagnóstico que la palabra de Dios nos da. Y es la realidad que nos rodea. Resulta difícil pensar que un intelectual, un estudioso, una persona emprendedora, humanista, necesite arrepentirse y aceptar que hace parte de esta lista. Es incomprensible para ellos. Pero cuando vemos en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14, el apóstol Pablo nos está hablando de 3 condiciones del ser humano. La primera condición es la del hombre natural. El hombre natural no acepta, no entiende las cosas del Espíritu, porque para él son locura. Porque no ha tenido la revelación de la palabra y sus ojos están vendados. El versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir como. Por eso para un hombre natural es locura que usted y yo estemos hoy aquí sentados escuchando la palabra y de pie adorando el nombre del Señor, cuando la corriente de este mundo todos están en la feria de las flores. ¿Es locura o no es locura? Pero el natural no entiende que para nosotros lo esencial, lo más importante, lo vital es poder estar en la presencia del Señor y recibiendo el pan que alimenta nuestro espíritu, porque sin Él estamos muertos. ¿Es así o no, hermanos? No entiende. No entiende por qué vamos a dar una ofrenda para bendecir las naciones y a los misioneros. Es locura. Y lo llaman como robo, lo llaman como manipulación, porque no han recibido la generosidad del Padre que les entregó todo por ellos. Cuando uno ha recibido la generosidad del Padre de los cielos, entonces uno es generoso con la obra del Señor. ¿Es así o no, hermanos? Por eso es importante que para sacar a aquellos hombres y aquellas mujeres de su error, nosotros podamos empezar a orar por ellos, a ponerlos delante de la presencia del Señor y a mostrar la verdad de su palabra. Lo cuarto que quiero enseñarte en esta hora de la tarde, bueno, vamos a hacer un repaso de los 3 primeros puntos de la condición del hombre. Lo primero es que el hombre está ¿qué? Muerto espiritualmente. Y muchos de nosotros, todos estábamos así antes de conocer a Dios. Lo segundo es que siguen la corriente de este mundo y se creen libres, pero son esclavos de la moda, las palabras, los comportamientos y del control de Satanás. Lo tercero es que un hombre sin Dios que vive en los deseos de la carne para satisfacer sus necesidades carnales, para satisfacer sus necesidades sexuales y simplemente darle gusto a aquellas cosas que el único fruto que van a dar es la muerte. Y vamos a mirar lo cuarto que me enamora. El versículo 4 de lo que Dios hizo. Versículo 4 del capítulo 2 de Efesios, vuelva por favor ahí. Dice: pero Dios, que es rico ¿en qué? Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo?
Nos dio vida juntamente con ¿quién? Me gusta mucho esta palabra inicial del versículo 4 que marca un alto, que marca un antes y un después, en donde me muestra un contraste y una diferencia entre la condición y la realidad de la naturaleza caída del hombre, que por sí mismo no podía salvarse, por sí mismo no podía ayudarse porque estaba, ¿cómo estaba, hermanos? Muerto. Veo como aquí el versículo 4 dice, pero Dios. Y me narra, ¿qué es ese pero? ¿Cuál es la diferencia entre la muerte del hombre y lo que Dios hace? Lo primero que me dice es que Dios es rico. ¿En qué, iglesia? ¿En qué? Yo quiero decirte que a Él no se le acabó la misericordia por dársela toda a ti, porque te ha tenido que tener tanta misericordia que ya se le acabó. ¿Con cuántos Dios ha tenido que tener mucha misericordia? A ver, yo veo. Dios mío bendito. No abusemos de su misericordia. Pero yo quiero decirte que no se le ha acabado, sino que Dios es rico. Diga conmigo, rico. Y todos los días nos da una nueva misericordia, y esa misericordia alcanza para llevarla a aquellos que están muertos allá afuera, para que salgan de esa muerte. Es rico en misericordia porque dice que tiene un gran amor por nosotros. No es un pequeño amor, sino que es un gran amor que nos salvó, que nos redimió, que se entregó. Pero también nos dice en el versículo 4, versículo 5, que aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Y aquí hay algo que te quiero enseñar, y es la identidad que tenemos con Cristo. La identidad que tenemos con Cristo. ¿Quiénes aquí han sido resucitados con Cristo también de la muerte? Y nos gusta mucho eso porque es una bendición. Pero también tenemos que aprender que aunque el apóstol no lo está diciendo en esta carta, pero en otras nos muestra la teología y la verdad de la identidad que tenemos en Cristo. Y es que también tenemos que identificarnos con Él, no solamente en la vida y en la resurrección, sino también en ¿qué, hermanos? En su muerte. ¿Y a quienes aquí les gusta morir? Ahí se acabaron los amenes, hermanos. Ahí se acabó el gozo. Porque morir cuesta. Porque morir duele. Porque morir significa renunciar. ¿Dónde están las parejas de casados? Levanten la mano los casados. Dejen la mano los que siempre renuncian y mueren en la relación. Arriba, dejen la mano arriba, los que siempre renuncian y mueren. A ver. Ay, Dios mío. ¿Quién es el que siempre pide perdón? ¿Quién es el que siempre renuncia a sus deseos por bendecir al otro? ¿Quién es el que siempre está muriendo a sus derechos para no generar un conflicto mayor? Cuesta mucho. ¿Es así o no, hermanos? Pero el apóstol nos muestra en Colosenses capítulo 2 versículo 20. Vaya por favor ahí. Colosenses capítulo 2 versículo 20. Mire lo que dice. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivierais en el mundo, os mantenéis, os sometéis a preceptos. Dice que nosotros hemos muerto. También hay un versículo que es importante que entendamos, porque hay quienes dicen que dan gracias a Dios porque Cristo murió por sus pecados, pero no quieren morir ellos mismos a sus pecados. Gálatas capítulo 2 versículo 20, ¿qué dice? Los que se lo saben de memoria. Con Cristo, ¿qué dice? Póngale ánimo a la muerte, hermano. Con Cristo. Eso, póngale ánimo para que duela menos, Y ya no vivo yo, mas Cristo, ¿qué, hermanos?
Tenemos que entender, hermanos, que la decisión de morir, que la decisión de matar aquellas cosas que no le agradan al Señor es de nosotros. El mismo apóstol dice: haced morir todas aquellas cosas que son de la carne. Pero también dice: pero dejad aquellas otras que no le agradan al Señor. Los que tienen que matar el pecado en su corazón somos nosotros mismos. Y los que tenemos que dejar aquellas cosas que hacen parte de la corriente de este mundo somos nosotros mismos. Porque o si no, el sacrificio de Cristo no se va a hacer efectivo en nuestra vida. Si Cristo murió, pero nosotros seguimos en nuestras mismas andanzas, entonces no lo vamos a conseguir. Tenemos que identificarnos con Cristo en su muerte, pero también en su resurrección. Pero también tenemos que identificarnos en el futuro, en su reinado, porque un día el apóstol Pablo dice que reinaremos juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y Él nos ha dado una posición de autoridad, nos ha bendecido con toda bendición y nos ha hecho coherederos de la gloria de Dios. El versículo 6, vuelva a Efesios 2, versículo 6, dice: y juntamente con Él, ¿qué hizo? Y asimismo, ¿qué? Nos hizo sentar ¿en dónde? En los lugares celestiales. ¿Con quién? Lea el capítulo 1, versículo 3 si todavía lo duda, que usted y yo tenemos una herencia y una posición en Cristo. Dice capítulo 1, 3: bendito, ayúdeme a leer con voz alta, bendito sea el Dios y Padre ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo? Nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo Jesús. Todas aquellas bendiciones, todas aquellas promesas, toda esta palabra que estamos hablando de redención y de salvación, la única forma de obtenerla es cuando una persona está viviendo no como cristiano, no como simpatizante, sino que está viviendo en Cristo. La única forma, les predicaba hace como 2 domingos, de nosotros cumplir con la demanda que se nos hace de ser justos, de tener a nuestro hermano con valor aún por encima de nosotros y de poder tener una relación que agrade a Dios, es a través de Jesucristo en nosotros. Porque vivir el evangelio en nuestras propias fuerzas es imposible, porque somos débiles y venimos con una naturaleza caída. Pero cuando estamos en Cristo, entonces dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, ya no es Mauricio el que reacciona, ya no es la carne la que responde, sino que vive ¿quién en mí? ¿Quién, hermanos? Cristo en mí. Por eso tenemos que evaluar ¿cuáles son nuestras reacciones? ¿Cuáles son nuestros comportamientos? ¿Será la reacción de Cristo? Cuando tú levantas tu voz, gritas, maltratas, dices palabras dañinas, tienes que pensar: ¿así reaccionaría Cristo con mi esposa? ¿Así reaccionaría Cristo con su enemigo? Cuando nosotros nos identificamos con Cristo, entonces vamos a morir a nuestro ego, vamos a morir a nuestro yo y vamos a resucitar para una vida eterna, una vida nueva, en donde tenemos la mirada puesta en las cosas de arriba y no en las de la carne. Pero también vamos a tener un lugar para gobernar juntamente con Él. Versículo 5 dice: nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 6 dice: juntamente con Él nos resucitó. Versículo 6 parte B dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto no es por la justicia de ningún hombre. Esto no es por la bondad de ningún hombre. Esto no es porque lo merezcamos, porque aquí viene el siguiente punto. La salvación es solo por gracia. Esto que estamos recibiendo no es porque seamos mejores que nadie, sino por la gracia de Dios en nuestras vidas.
Versículo 8 y 9 sigue diciendo, porque por gracia, ¿qué? Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que ¿qué? Nadie se gloríe. Mire, la salvación y la redención del hombre solamente tiene un autor, solamente tiene un iniciador, solamente tiene un ejecutor, solamente tiene uno que la pudo hacer evidente y veraz, y se llama Jesucristo. Y como solamente Él lo pudo hacer, entonces solamente para Él sea toda la gloria por tu salvación y mi salvación. Solo gloria, solo alabanza al único que la merece. Y dice que Él fue el que tomó la iniciativa, porque dice que por fe es que nosotros, por la fe que tuvimos, es que nosotros somos salvos. Pero dice que esa fe no nació en nuestro corazón. Así que todo el reconocimiento, o todo el aplauso, o todo el mérito, no son para ti que viniste a la iglesia. No son para mí que he decidido servir al Señor, sino para Cristo, para nuestro Padre Celestial, que puso un granito de fe en nuestro corazón, para que cuando nos hablaran de este maravilloso evangelio, para que cuando nos mencionaran el nombre de Jesús, el Yeshua HaMashiach, el que estábamos cantando ahorita, Jesucristo el Redentor, Jesucristo el Mesías, a quienes otros han rechazado, nosotros cuando lo escucháramos, esa semillita de fe comenzara a dar vida y comenzara a brotar. Y que cuando escucháramos, Jesús tiene un plan para ti, eso inmediatamente comenzara a crecer. Y la obra del Espíritu Santo comenzara a transformar hasta tal punto que Él alaba las cuerdas que nos tenían atados. Y dice que trayéndonos con lazos y cuerdas de amor, nos trajo hasta este lugar para que reconociéramos que es solamente por su gracia que tú y yo somos salvos, hermanos. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por medio de la fe, pero es un don de Dios en donde Él toma la iniciativa de salvarnos, de poner esa semilla en nuestros corazones. Lo sexto que te quiero mostrar, para que seamos la evidencia de su bondad. Cuando hablamos de evidencia, es que el Señor quiere mostrar a esta generación, quiere mostrar a tu familia y a tu descendencia lo que otros no creyeron en ti, lo que otros no vieron y menospreciaron y dijeron: ¿qué va a poder ese hombre salir de donde está? ¿O qué bueno va a poder salir de esa mujer? Mírala cómo ha sido. Porque donde otros no vieron, entonces el Señor dice: yo sí vi un tesoro valioso ahí, solamente que estaba lleno de barro, solamente que estaba tapado con arena, solamente que estaba en bruto. Pero yo voy a comenzar a cincelarlo, yo voy a comenzar a formarlo, porque mire lo que dice versículo 7, porque lo que yo quiero es mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad. ¿Para quiénes? Para con nosotros en Cristo Jesús. No solamente va a evidenciar que la obra redentora de Cristo cambió tu vida en esta generación, y tus hijos lo verán y tus vecinos lo verán, sino que en las generaciones venideras, dice el apóstol Pablo, que otros verán la evidencia de que el hombre sí puede ser transformado por la mano de Dios. He escuchado testimonios tan hermosos. La semana pasada hablaba con una mujer que me decía: pastor,
es que si yo no hubiera visto lo que Dios hizo en mi esposo, yo no estaría aquí. Porque lo único que pasaba era que andaba de borrachera tras borrachera. Era mujeriego, era adicto a las drogas. No había esperanza. Lo único que estábamos esperando era que llegara la noticia de que vayan y recojan el cuerpo, porque ahí lo dejaron tirado. Pero cuando llegó a Cristo, cuando Jesucristo lo encontró, ese hombre desechado, rechazado, embarrado, fue un hombre transformado. Y por la evidencia que yo vi en él, su esposa y mis hijos y sus nietos estamos aquí en la iglesia adorando al Señor. ¿Quiénes han visto esa evidencia en algún lado, hermanos? ¿Quiénes son esa evidencia en esta mañana, hermanos? Oh, aleluya. Somos la evidencia de la gloria de Dios. Somos la evidencia de que hay un Dios que puede coger a alguien que estaba muerto en sus delitos, que era un objetivo militar del infierno, que tenía una deuda pendiente, y que ahora en Cristo estamos vivos y tenemos esperanza para gobernar juntamente con Él. Por eso tenemos que tener claro nuestro propósito. Cuando Dios levantó y exaltó a su Hijo, demostró la supereminente grandeza de su poder. Mire lo que dice versículo 19 del capítulo 1. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién, hermano? ¿Bajo los pies de quién? Bajo los pies de Cristo. Y dice que todas estas bendiciones y toda esta herencia, dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero cuando Dios nos levantó a nosotros, entonces ya Él demostró su poder en Cristo, pero también demostró su poder y las abundantes riquezas de su gracia ahora en aquellos que hemos recibido la bondad y somos evidencias vivientes de que lo que Él promete, Él lo cumple, y que todo aquel que viene y se acerca al Señor Dios Todopoderoso no morirá eternamente, sino que será levantado y será la evidencia del poder de Dios. Mira a la persona que está a su lado. Dígale: qué hermosa evidencia del amor de Dios tengo aquí enfrente mío. Tú eres la evidencia, hermano, del amor de Dios. Tú eres la evidencia, hermana, de que hay un Dios poderoso que puede romper las cadenas que te ataban, que puede liberarte de todo yugo del diablo, que puede sanar la enfermedad de tu corazón. ¿Quiénes estaban enfermos en su corazón? Levante su mano. ¿Quiénes estaban deprimidos? Yo estaba enfermo, deprimido, no tenía valor, no tenía importancia, pero un día Cristo me compró, me lavó y me dio un nombre, me dio valor y me dio una identidad en Él. ¿Será que ese mismo poder, será que esa misma obra no la puede hacer con aquellos que están afuera? ¿Quién era más duro que tú y que yo para llegar a los pies de Cristo? ¿Quién? ¿Quién era usted? Cuando le hablaron del evangelio, hay quienes que cuentan testimonios y dicen: no, yo a ese no me le acerco porque tiene una cara de dureza, yo creo que ese no va a recibir. ¿Y qué pasó cuando se te acercaron y un valiente tomó la decisión de decirte: hay un propósito para ti, tu vida no está acabada? Caíste rendido de rodillas a los pies de Jesús, porque el Espíritu Santo ya estaba haciendo la obra en ti. ¿Es verdad o no, hermanos?
¿por qué dudamos que la obra la va a hacer en aquellos que están afuera? ¿Por qué dudamos que la misma obra que hizo en ti y el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y te levantó a ti, también a otros los va a salvar y los va a levantar? Versículo 10, y con esto termino. Fuimos creados para buenas obras. No por obras, perdón, versículo 10. Porque somos hechura suya. Creados, ¿en quién? ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tú no fuiste creado para andar en el pecado. Tú no fuiste creado para vivir de mal en peor. Tú no fuiste creado para lastimar, maltratar a alguien. Tú no fuiste creado para andar en la corriente de este mundo. Tú fuiste creado para llevar la gloria de Dios, hablando y sembrando semillas en el corazón del perdido, mostrando la verdad del evangelio, porque Dios para eso te ha traído, para eso fue que te salvó. No nos podemos quedar con una bendición tan grande, con un regalo tan precioso que costó mucho, que fue pago por la sangre de Cristo, como si fuera solo para nosotros. El apóstol dice: recibiste de gracia, entonces da de gracia. Lo que se te fue entregado un día, no lo guardes, no lo reserves, no lo escondas. Entrégaselo a otro que necesita escuchar de esa verdad y de esa palabra. Escuché el testimonio de un joven aquí en nuestra iglesia. A mí me gusta escuchar los testimonios, por eso yo los exhorto, hermanos, con amor en esta hora, para que nos cuenten las maravillas que Dios ha hecho en su familia y en su vida, y no se quede callado. Porque a veces somos muy buenos para pedir oración cuando tenemos las necesidades, pero somos muy malos para publicar lo que Dios hizo cuando Él hace el milagro. Y hay muchos aquí que han recibido tremendos milagros y están callados. Cuéntelos, cuéntelos. Con ese testimonio una vida puede ser transformada. Personalmente a mí me bendicen mucho. Y el joven me contaba y me decía: pastor, estoy feliz aquí en la iglesia. Qué bendición haber conocido del Señor. Pero si usted supiera la sorpresa que me llevé cuando llegué a mi trabajo y comencé a contar de que estaba conociendo algo nuevo que me había transformado la vida, que me había sanado el corazón y que había salvado mi alma, y se llamaba Jesucristo. Cuando él comenzó a compartir su testimonio de lo que Dios estaba haciendo, la compañera de trabajo se volteó y lo miró y se alegró y dijo: ah, qué bien, ¿estás yendo a una iglesia? Y él le dijo: sí, estoy yendo a la iglesia Centro de Fe y Esperanza de Boston. Ah, yo también soy cristiana y yo también voy a la iglesia. Cuando el hermano escuchó eso, inmediatamente se quedó sorprendido mirándola. No lo podía creer y le dijo: ¿y por qué no me habías hablado de esta verdad tan grande en tantos años que llevamos trabajando juntos? ¿Por qué te habías callado la verdad que transformó mi corazón? Dice que el hermano, en vez de alegrarse con su compañera que también era cristiana, se dolió en su corazón porque ella lo estaba dejando morir. ¿Me están escuchando, hermanos? No te calles, no te guardes la noticia que puede salvar a un hombre, a una mujer que en este preciso momento está pensando en quitarse la vida, que en este preciso momento está pensando en ir a buscar una solución que lo único que va a hacer es destruirlo, como las drogas, como el robo. Hoy nosotros tenemos la oportunidad en nuestras manos de ser la evidencia y ganar un alma para Jesús. Por eso yo quiero lanzar un desafío, que es el mínimo desafío que podemos tener. Trae a uno el domingo 29 que no conozca de Jesús. Siéntalo al lado tuyo y expónelo a la verdad de la palabra, a ver si algo poderoso no sucede en él. Por lo menos a uno.
Si tú quieres ganar a 2, si tú quieres ganar a 3, hemos tenido aquí hermanos que ni siquiera se han bautizado, que han traído familias enteras a la iglesia para que conozcan de Dios. Si tú tienes ese don de evangelista, entonces úsalo y gana a 1 para Jesús, porque están muertos, porque están llevados por la corriente de este mundo y porque andan en los deseos de esta carne. Y el único fruto que van a tener va a ser la muerte eterna. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar. ¿Quiénes reciben esta palabra esta mañana, hermanos? Si tú la recibes, entonces habla con Dios y medita en tu corazón. Qué vergüenza, qué pena debió haber sentido aquella hermana en la fe, que trabajaba con aquel joven que estaba perdido en las drogas, en el licor, que llegaba todos los días al trabajo con una depresión más grande que no entendía. Al darse cuenta de que otro fue el que le compartió a su compañero de trabajo que tantos años había tenido ahí al lado de él. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona nuestro egoísmo, Señor. Perdónanos, Señor, por no ser portadores orgullosos de esta bendita palabra que me transformó, sino muchas veces cargarla con pena, muchas veces llevar esta identidad como agentes secretos, que andamos normal por la vida sin hacerle mal a nadie. Pero decía un grande predicador que no sabía quién era peor, si aquel que hacía la maldad o aquellos que conocían el bien y no hacían nada por cambiarla. Queremos ser una iglesia, Señor, transformadora. Queremos ser una iglesia, Señor, evidente. Queremos quedar en evidencia de lo que tú has hecho en nosotros, de tu gran amor, de cómo nos cambiaste la vida, Señor. Es que mi vida estaba destruida, desbaratada, Señor, hasta que te encontré a ti. Queremos ser una iglesia que brille, que sea luz, para mostrar las buenas nuevas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, yo no puedo tocar el corazón de nadie aquí. No tengo ese poder. Yo solamente soy un vaso de honra. Gracias por eso. Que soy un instrumento en tus manos para transmitir la verdad de tu palabra. Pero el único que puede convencer, el único que puede tocar hasta lo más profundo de nuestros corazones, ese es tu Espíritu Santo. Hermano, abra su boca ahí donde está y dígale: Espíritu Santo, inquiétame para compartir tu palabra a uno que no te conoce, no a otros de otras iglesias. No queremos ganar a los que ya están ganados, a uno que no te conoce. Dígale: Señor, dame la fuerza, la valentía para ser evidente con mi testimonio y por lo menos contárselo a uno
que no te conoce. Despiértanos, Señor. Despiértanos, Señor. Señor, ya entendimos tu llamado. Ya entendimos, Señor, lo que quieres hacer. Ya entendimos que tan solo con un pequeño virus puedes acabar con la humanidad entera. Ya entendemos que esta es una oportunidad que nos estás dando para ganar a todos los que más podamos, porque en cualquier momento están a punto de perder su vida. Heme aquí, Señor. Dígale: no seré el mejor, Señor, pero quiero cumplir con tu llamado. Y si tú quieres hacerlo, entonces yo te invito para que pienses en aquella persona que no conoce de Jesús y que solamente tú le puedes hablar. Y por nombre propio, ora por ella. Dile: Señor, pon tu semilla de fe en el corazón de Fernando. Pon tu semilla de fe, Señor, en el corazón de Ever, Señor, mi vecino. Para que cuando yo vaya y le hable, Señor, entonces ya tu Espíritu Santo está trabajando en él y él pueda ser inquieto por tu palabra. Vamos, hay alguien aquí que puede orar. Menciónelo, abra su boca, no haga oraciones mentales. Comience a abrirla y a declarar con fe. Dígale: Señor, rompe las cadenas que lo están atando de drogadicción, de alcoholismo, Señor, de robo, de sicariato, de prostitución, Señor, y permite que cuando la palabra le sea expuesta, Señor, él pueda abrir su corazón a ella. Si es tu padre, si es tu madre, tu hijo, tu hija, dile: Señor, toca el corazón de mis hijos. Si es tu esposo, tu esposa, dile: Señor, yo les he hablado mucho, pero lo voy a intentar una vez más, Señor. Y el 29 los voy a tener aquí sentados conmigo, escuchando tu palabra. Señor, por tu Espíritu y en fe declaramos que hay un avivamiento en este lugar, Señor, de nuevos convertidos, Señor. En fe, Señor, yo visualizo las multitudes entrando por esas puertas, necesitados de Jesús, Señor, exponiéndose a la verdad del texto, Señor, transformando sus vidas, su pensamiento y su corazón. Yo lo creo, Señor, porque para eso me has llamado, porque para eso nos has puesto, Señor. Y esta es nuestra hora, este es nuestro tiempo, y queremos ser obedientes a tu llamado, Jesús. No que agosto es el mes de las misiones, no es agosto. Es que nuestras vidas, Señor, son llamadas a cumplir la misión del Padre Celestial, a sentir el dolor que Él siente por los perdidos. Es que somos llamados para ser sal y ser luz en este mundo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Yo quiero hablar un momento con aquellos que nos visitan por primera vez. Si tú quieres entregar hoy tu vida a los pies de Jesús, si tú quieres rendir tu corazón a Él y reconocerlo como el Señor de tu vida, te voy a invitar que te pongas en pie. Yo quiero orar por ti. No tengas temor, la iglesia está orando. La iglesia está con los ojos cerrados, adorando a Jesús. Habrá alguien que viene por primera vez, que quiere entregar su vida a los pies de Cristo. Dios te bendiga, allí te veo. Él va a transformar tu vida, aleluya. Habrá alguien más esta mañana, es una mañana de bendición y de salvación. Habrá alguien más valiente que dice: yo quiero reconocer a Jesús como mi Señor y ser la evidencia de su amor. Levántese, no tenga pena. Yo voy a orar por usted, yo voy a bendecir su vida y voy a pedirle al Padre de los cielos que lo saque de muerte a vida eterna. Usted que está ahí de pie, repita esta oración: Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Yo la creo y la recibo en mi corazón. Dígale: yo creo que tú eres el Señor. Creo que tú eres mi Salvador.
Hoy te pido perdón por mis pecados. Te pido que me laves de toda mi maldad y que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Te entrego hoy todo mi corazón en el nombre de Jesús. Amén, amén. Te damos la bienvenida y te recibimos con un caluroso aplauso en esta hora, querida mujer. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay fiesta en el cielo hoy por un alma